Vamos ahora a otra noticia. Desde ayer el menonita Bernard Harder Dick enfrenta juicio oral por homicidio doloso, donde resultó víctima su esposa Margarita Dick. Nuestra compañera Jazmín García nos amplía esta información. Y aquí en tribunales se dio un cuarto intermedio al juicio oral y público sobre homicidio doloso contra Bernard Harder por el homicidio de su esposa Margarita Dick, ocurrido el 1 de septiembre del 2008 en la colonia Neuland. De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía a cargo de la agente Teresa Sosa, el hombre habría ahogado a su esposa luego de que ésta solicitara la separación de bienes de la pareja, que ya no se entendía desde hacía años, e incluso se acusa al hombre de haber tenido una amante, por lo que también le habría instigado incluso psicológicamente a su esposa a solicitar esta separación de bienes. Pero esto es lo que decía respecto a la fiscal Teresa Sosa. Porque el Ministerio Público está convencido, tiene la certeza positiva, y es por eso que está hoy aquí sosteniendo la acusación de homicidio. Hay elementos de prueba suficientes, digamos. Y nosotros creemos de que hay una suerte y serie de indicios, todos coherentes, coincidentes, no contradictorios, ¿verdad?, que hacen, yo creo, de que se puede lograr esa condena. Y durante esta jornada de juicio oral y público fueron varios los testigos que brindaron declaración, sobre todo por parte de la Fiscalía. Entre ellos cabe resaltar el testimonio de dos amigas de la fallecida. Se trata de Regina Rempel y de Miriam Celeste Pérez, quienes relataron todo lo vivido por Margarita Dick meses antes ya de su asesinato, y también hablan de lo que significó este hecho para la colonia Neuland. Pero después de la muerte de estos Dicks, ahí sí, yo puedo describir mi temor que yo tenía. Y era algo que yo me sentí con tanto miedo que cuando yo entré en mi casa, yo empecé a revisar cada esquina, abajo de la cama, todito. Y cuando revisé todo, cerré la puerta otra vez atrás de mí para trabajar adentro. Eso era algo que no entendí. Y cabe recordar que Bernard Harder también se encuentra acusado del asesinato de sus suegros, ocurrido posterior al de su esposa ya en agosto del 2011. Se trata de Peter Dick y Erika Fensky, quienes fueron degollados, un hecho que en toda la colonia Neuland se entendió como un mensaje de que los ciudadanos no debían hablar y debían callar todo lo relacionado al homicidio de Margarita Dick.